Corte de Justicia de la Nación, fue lo que todos sabíamos. Margarita Zavala y Felipe Calderón intentaron quitarnos el sentido común de lo que había pasado en la guardería ABC. Se les olvida que había 25 niñas y 25 niños muertos. Y que todo mundo, todos sabíamos, porque los elementos estaban puestos en la mesa, que había un asesinato y que lo estaban encubriendo desde el Estado, pero lo estaban encubriendo, ¿por qué? Porque mira, estaba directamente, no solo Margarita Zavala Gómez del Campo y sus familiares, no, hay que revisar las listas de la concesión o la subrogación irregular de guarderías y nos vamos a encontrar, mira, solo haciendo una revisión somera, Tarcisio Torres Calderón, primo de Felipe Calderón Hinojosa, José Fox Quesada, hermano de Vicente Fox Quesada, Mónica Borrego Estrada, hermana del exgobernador de Zacatecas, Genaro Borrego Estrada, Rocío Labastida Gómez de la Torre, hija de Francisco Labastida Ochoa, María Guadalupe Ruiz del Río, consejera del INE de Morelos en esa época, la mamá de Dulce María Sauri Riancho, la ex lideresa nacional del PRI, era socia o aparecía como socia de una guardería. Eduardo Lascarra Zurita, yerno de Emilio Gamboa Patrón, uno de los personajes más oscuros de la élite del PRI. Entonces hay que hacer una lista para ver a quiénes les otorgaban esas guarderías. Políticos, hermanos, primos, sobrinos de políticos. Calderón encubrió el asesinato de esos 49 menores, o infantes, más que menores de edad, de esos infantes, porque iba a destapar una cloaca, y iba a destapar que la subrogación irregular de guardería se había convertido en un botín de políticos panistas y priistas, y de sus familiares. Y Margarita Zavala va en eso. Entonces Margarita Zavala, Felipe Calderón, tienen las manos manchadas de sangre. Y mira, al final hubo primero shock, coraje, y después un movimiento social que termina en la Corte, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde esperas justicia, estaba convertida ¿en qué? En un refugio mafioso para servir a Felipe Calderón, a los presidentes a partir de Ernesto Zedillo, porque recuerda que la Corte se reformó entonces. De nada sirvió, se reformó para servir a los mismos, a las élites del poder priista y luego panista. Mira, el ministro presidente Arturo Saldívar dijo ayer que habían apoyado su proyecto solamente 2 ministros. Entonces, eran 3 con él, quedaban 8. Y el ministro revela y dice, advierte que esos 8, que algunos ministros le hicieron amenazas veladas, que eran entonces una pandilla de mafiosos, una pandilla que impuesta desde el PRI y continuada por el PAN. El ministro presidente dijo ayer que incluso había dado órdenes a su secretaria de dar a conocer el dictamen, el proyecto, que se votaría el día 15 de junio de 2010, por si no aparecía. ¿Qué significaba no aparecer? 1, que lo iban a secuestrar. 2, que lo iban a matar. Desaparecer es eso. Entonces, el ministro tenía miedo, y miedo de sus compañeros, además. Había 8, mira, hay 14 responsables que nunca han sido encarcelados. Había 2 encarcelados, pero había 14, pero a esos 14 hay que sumarle no solo a la prima de Margarita Zavala, a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, y a Fernando Gómez Mott, que era el secretario de Gobernación, de Gobernación. Hay que sumarle a Juan Molinar Orcasitas, que era en ese entonces ya exdirector del IMSS, que lo dan de baja por eso, a Daniel Carantumé, que era el director del IMSS. Hay que sumarlos como culpables. En realidad son cómplices de asesinato de 49 infantes.
Pero mira, hay que sumarle y hay que decirlos con nombre y apellido. ¿Quiénes eran aquellos ministros que protegieron a Margarita Zavala, a Felipe Calderón y a toda esa horda de políticos élite del PRI y el PAN? Sergio Valls Hernández, Margarita Beatriz Luna Ramos, Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar Morales, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia y José Ramón Cosío Díaz. ¿Quiénes de esos protegieron a Margarita Zavala? Si estos tipos, a nombre de Felipe Calderón Hinojosa, que ordena todo el operativo de Estado, fueron capaces de intimidar al ministro que iba encargado de la ponencia del proyecto del caso ABC, pues ¿qué no hicieron con los otros ministros? ¿Por qué aquellos amenazaron o hicieron amenazas veladas? Arturo Saldívar, sí, es una pandilla. El Poder Judicial de la Federación necesita una reforma urgente hace muchos años, mientras el Poder Judicial de la Federación esté en manos de estos pillos, de estos criminales, pues no va a pasar nada. ¿Qué nos van a hacer a nosotros? ¿Sí? ¿A qué estamos expuestos? Casi todos son los mismos, un par que ha cambiado. Pero estamos en manos de quién? De una pandilla mafiosa que sirve al PAN y que sirve al PRI. Lo mismo que otros organismos autónomos. El INE es el ejemplo más claro. Sí, sirven a intereses grupales, a intereses del poder. Y eso fue lo que nos heredaron Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Una pandilla que está inserta en el Poder Judicial. Querido Paco Cruz, te saluda Toño Ruiz con muchísimo gusto. Y le pido a don David que nos grabe